Entremos en un espacio en vivo donde el alma empieza a hablar. Humanos con sus experiencias, historias que hacen vibrar. Cada voz trae su camino, cada risa un despertar. El primer y tercer sábado nos venimos a encontrar. Compartimos nuestras vidas entre constelaciones y sanación. Reiki, trauma y duelo en busca de la transformación. Reflexionamos y reímos, nos sanamos al hablar. En Entrenos Live creamos un espacio para el alma liberar. La vida nos trae enseñanzas, nos invita a transformar. Entre luces y sombras, nuestra esencia va a brillar. Hablamos de lo vivido, del dolor y la sanación. Nos unimos en este encuentro con amor y compasión. Nos encontramos sin temor, dejamos que el amor nos guíe. En cada historia hay valor, cada encuentro es un regalo, donde la magia empieza a fluir. Juntos creamos un espacio donde el alma puede sentir. Cada sábado es un viaje donde el alma puede ser. En Entrenos Live nos abrazamos y juntos volvemos a renacer. Nos encontramos en el camino, en este espacio de verdad, donde juntos somos almas en libertad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del planeta donde te encuentres. Hoy es el sexto episodio de nuestra primera temporada. Recuerda que eres parte importante de nuestro proyecto y por eso a través de tu apoyo logramos likes, suscripciones, comentarios. Y les cuento rapidito que hoy vamos a explorar un tema profundo que se llama la espiritualidad versus la religión. Y le damos la bienvenida a Vale, porque ya llegó de parranda. Estuvo disfrutando unos días de las tradiciones mexicanas, ¿cierto, Vale? Bienvenida. Así es. Y bien oportuno el tema, Oli, porque además este tema entre la vida, la muerte, lo que después de la muerte es un poquito parte de lo que vamos a hablar hoy. Además, saludo a todos, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Algunos se estarán despertando. Así que bueno, espero que disfruten de esta conversa de manera muy espontánea, de lo que nos inquieta, de lo que nos causa curiosidad y de lo que para nosotros quizás es un misterio o se ha revelado de alguna forma para inclinarnos a un lado o hacia otro. Totalmente. ¿Qué te parece, Oli? ¿Qué te parece? Totalmente. Para mí estos temas son muy interesantes, porque son temas que entran, siento que son uno de los temas que está dando un vuelco y una transformación en nuestra forma de ver la vida, porque ya realmente hacia dónde vamos, hacia nuestra religión, practicamos una religión o nos encontramos en nuestra espiritualidad. Y siento que son uno de los temas que más se debate hoy en día. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, a mí me inquieta este tema, primero porque, como todos, yo siento que nacimos en una familia que profesaba una religión, algunos fuimos bautizados, poco entendíamos, era un entendimiento muy de niños. La época de la adolescencia es una revelación y me revelo ante todo, y ahí y de ahí a la madurez empezamos a ver las cosas de manera distinta por las experiencias que tenemos.
Hace algún tiempo tuve una pequeña confrontación sobre lo que otra persona entendía que era la espiritualidad. Y eso me llevó a mí a reflexionar. Porque ve la espiritualidad como altruismo, y no necesariamente es así, porque es un encuentro personal. Entonces es muy curioso, porque yo fui bautizada, hice la primera comunión, me confirmé, me casé por la iglesia, en el seno de una familia que no era practicante, y donde se nombraba a Dios casi como ese punto que uno hace que dice, Dios mío, si Dios lo permite. Y eso era casi todo lo que yo conocía o se hablaba de Dios. Mi mamá en algún momento empezó a decir, es que Dios como concepto de un todo, Mira lo tú. empezó a separar de la religión. Ok. Sin embargo, conserva parte de los dogmas que, en el caso mío particular, la católica, fue la que me acompañó desde mis primeros inicios, ¿no? Y luego esto, que en los niños es muy importante, es el conocimiento de Dios, ¿dónde venía? Bueno, el nacimiento del niño Dios. ¿Y quién era el niño Dios? El redentor del mundo, pero además era el que me traía los regalos en diciembre. Exacto. Entonces allí, bueno, eso con la madurez empezó a hacer, te empezó a confrontar. Entonces yo, en algún momento, no sé, y no sé si te pasó a ti, Oli, yo empecé a es que vale, yo no sé, siento que parte es que nosotras en nuestra adolescencia, en caso de que nos atreviésemos, porque ya tenemos una edad más o menos similar, pero no teníamos como la opción en la adolescencia. La adultez y corriendo el tiempo ya fue otra cosa, ¿no? Pero en la adolescencia no había como esa facilidad de pensar que había algo más allá de la religión católica. Porque si tú traicionabas o tú pensabas que había otra opción de vivir la religión, vamos a llamarla religión porque en nuestra época muy poco se manejaba el concepto de espiritualidad, no sé si te parece, o sea, era la religión. ¿Cuál es la religión? La religión católica. Y tienes que irte por allí porque si no estás condenado. Porque manejan mucho la culpa también, ¿no? En esa época vas a traicionar a Dios, vas a traicionar a quien te dio la vida, vas a traicionar a quien te resguarda, a quien te cuida. Pero no existe otra forma de vivir que no sea, por ejemplo, cumplir el ritual de las misas. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Párate, brinca. Eso me brotaba los sesos. Pero Dios mío, ¿por qué no se pueden quedar sentados? Párate, brinca, y si no lo hago está mal. Entonces, ¿te acuerdas que yo no sé, bueno, en casa, que tampoco es que íbamos a la iglesia todos los domingos, pero si no te parabas, te daban, párate. No soy libre para pararme o sentarme, no sé cómo lo viviste tú, la religión, ojo, Es que en la adolescencia no teníamos otra opción. Exacto. Y llegó un momento que tampoco nos importaba mucho, porque más era el hábito, la costumbre de hablar de un dogma, en este caso, que no teníamos opción a cuestionarlo y ni siquiera estaba en nuestra mente cuestionarlo. Yo creo que todo esto sucede más adelante. En mi caso particular, te digo que yo hice todos los rituales, pero, o sea, pregúntame si yo fui escasamente a misa con mi papá y con mi mamá. Quizás la más religiosa era mi abuela materna, que ya siempre le gustaba ir a misa, pero ni siquiera mis abuelos paternos. Mi abuelo paterno era un científico, o sea, mucho más alejado todavía de la religión. Qué interesante, un científico. Y en esa época o era científico o era religioso, ¿no? Claro, claro. Después pasaron cosas muy interesantes, porque
yo siempre me cuestionaba. Mira, el primer gran cuestionamiento que yo hice de la religión, ojo, y esto no me llevó a la espiritualidad, No. fue solo un cuestionamiento. Empieza yo creo que por ahí. Ujú. Porque está bien cuestionarse, está bien preguntarse, está bien indagar. Es, wow, el rezo, la oración, es el acto de mayor acercamiento a Dios. Sí. Pero también es un castigo, una penitencia. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y entonces, eso que era el acto de mayor acercamiento a Dios, llegaba un momento que cuando se transformaba en penitencia, a mí me fastidiaba. Ujú. Entonces, primero la confesión, que era algo que me generaba profunda incomodidad. Pero fíjate qué interesante, qué importante es la confesión a otros niveles. Así que eso lo entendí después, ¿no? Porque soy responsable de mis actos y me hago cargo de eso diciendo, yo la regué, yo no lo hice bien, cometí este error, y eso nos cuesta a todos, a los adultos, a los niños, a todos. Vamos a tener la tendencia de tapar lo que nos avergüenza, lo que no nos hace quizás buenas personas. Entonces, en la confesión, mi única concentración no era confesarme, ni que Dios liberara mis pecados y Jesús, no, era que no me pusieran el credo porque era el más largo. Si te soy Y yo, sincera y hago una confesión, yo creo que yo solo me he confesado 2 veces en mi vida, pero siempre me ha gustado ir a recibir el cuerpo de Cristo como uno de los rituales que me gusta de la religión, porque siento que entro es como esa conexión que tú entras, pero yo decía, pero ¿por qué yo me tengo que ir a confesar con alguien que es tan hombre como yo y que es tan pecador como yo? Si yo hablo con Dios y esa es mi confesión y punto. claro, claro, eso es una visión modificada de tu interpretación y la tienen muchos, ¿eh? Yo también tengo esa visión. El momento de la consagración es un momento sagrado, Sí, fíjate. Y ahí uno siente paz y siente el tilín, 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 que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ese llamado, ese silencio que hay genera mucha paz. Pero es exacto. una paz colectiva cuando tú estás en un templo. Pero es la misma paz que puedes sentir en cualquier otro templo, en un ritual que llama a esa meditación. Total. También, también lo entendí en nuestro mantra de la religión que nos dio la bienvenida y nos aproximó a la comprensión de lo que es más grande que nosotros. Amén. Que así sea. Y eso es poderosísimo. Total. Yo lo uso, lo tomo y me lo Lo hago. tomo. Entonces, la conciencia de que eres parte de algo más grande, quizás empieza desde ahí. Lo que pasa es que mucha gente cuestiona, es que a mí no me preguntaron, tomaron la decisión por mí. Yo no me enrollo tanto. La primera noción de que existe algo que nos rige, que hay un creador, es importantísimo para todo ser humano. Porque más adelante la vas a cuestionar. Y el cuestionamiento es una duda y la duda te lleva a indagar y quizás te lleve a lo que tú valides como una verdad. Y eso puede ir cambiando, ¿eh? O sea, y ahí es donde entras en terreno espiritual, porque te estás cuestionando el ser, el yo soy, Dios, el universo, la energía, el cosmos. ¿Has sentido culpa de entrar en los terrenos de la espiritualidad y de tu autoconocimiento como un espíritu que estás conectado con algo más grande? Fíjate que en algún momento, y te lo han dicho por las verdes, por las maduras, por aquí y por allá, Dios es amor, Ujú. ¿vale? Dios es amor, Dios es amor. Pero entonces la religión te dice, hay que temer a Dios,
Entonces tú dices, bueno, pero si es amor, ¿por qué le tengo que temer? En algún momento me cuestioné la existencia de Dios. Fuerte. Porque uno entra también en otros ámbitos de la vida y entonces está el científico. Y si todo esto es un parapeto que tiene sometido al hombre y empezaba, bueno, entrabas en eso, sobre todo en la etapa universitaria, ¿no? donde Ahí yo no entré tanto en esas divagaciones fue más tarde. claro, yo lo que pasa es que a mí me encantaba un filósofo, un pensador, un asunto, una reunión. Entonces, y porque realmente a lo mejor tenía ya en el corazón la inquietud. Entonces, yo decía, Dios mío, y después decía, Dios mío, no, perdóname, eso sí existe. Y sí, tienes razón. En algún momento dije, wow, qué mal. Y no solamente eso, fíjate, es que la culpa va sobre un hecho. No lo estoy haciendo bien. Exacto, por supuesto. No lo estoy, pero no era culpa. Voy en contra de las normas, de lo que me han dicho. Era vergüenza. No estoy siendo una buena persona. ¿Cómo te voy a negar? Perdóname Dios, tú sí existes. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Mi visión de cómo opera Dios. Lo grande y lo majestuoso que es, y que una religión se queda bastante corta. Totalmente. Se queda allí y se queda para gobernar en la tierra. Y entonces llega hasta un entendimiento y el más allá va a ser el más allá y la vida eterna y la vida futura. Y algo con lo que yo no estoy de acuerdo es que el que sufre entra al reino de los cielos. El que llora entra al reino de los cielos. El pobre. El pobre. Ajá. Entonces yo digo, wow. ¿Para qué? ¿Y por qué te dicen eso? Bueno, porque todo lo vas a ver al final del camino. Todo lo vas a entender al final del camino. Y mientras llego al final del camino, ¿cómo me la disfruto, no? Claro, me voy a vivir y dice humillarte ante Dios, el temor a Dios. Esos eran conceptos que a mí me eran bastante antipáticos. Totalmente. Y mantenía una figura divina como Dios lejos de mí, inalcanzable. Yo te voy... Ahorita que estás hablando de eso y que hablaste del amor a Dios, siento que exactamente pude identificar el momento en que yo empecé a cuestionarme en temas religiosos. Además de que empecé a adentrarme un poquito más en las historias y me di cuenta del gran daño que muchas veces se hizo y se hace en nombre de Dios. Y por el amor a Dios. Y yo digo, ¿y Dios es tan malo como para querer que yo sufra? Sumándole a lo que estábamos hablando ahorita, que yo sea pobre, que yo tenga que luchar toda mi vida para llegar a la luz. Ahí siento que fue cuando yo empecé a decir, hay algo que no me está resonando por aquí. Y no me la compro. No me la compro. Que en nombre de Dios tenga que matar, tenga que sufrir y se tenga que aniquilar a miles de seres porque es la voluntad de Dios. Creo que ahí fue que yo empecé a decir, tiene que haber algo más allá que esto. No, y si te portas mal, Dios te va a castigar. Total. Entonces, pues, tengo un hecho bastante que yo considero un milagro. Con mi hijo pequeño, mi primer hijo. Eso me lleva a mí a volver a la fe. Pero no una fe que se adentra en unos patrones rígidos. Una fe espontánea y decidida conscientemente. Y empiezo a indagar
con lo que yo creo que es el amor. El amor no está en el recibir, está en el dar. Depende, porque siempre tiene que haber un equilibrio. Claro, pero tú das y lo que tú das siempre, eso que tú das va a regresar a ti de mil y una formas. Entonces, si yo el amor lo voy a poner en el otro para ver qué me da, el retorno es para el otro. Por supuesto. Yo en el dar, entonces yo entendí lo que era el amor, por ese amor tan grande que uno siente por sus hijos y lo que yo podía hacer para ayudarlo, para que encarara su proceso de una manera bastante sutil que no tuviera que ver con la medicina. Entonces llega el Reiki y por primera vez el concepto de la energía a mí. ¿Te acuerdas, Vale, en esa época que tú encontraste el Reiki, cómo de alguna manera demonizaron el Reiki? Lo siguen haciendo, ¿eh? Oh, sí, yo pensaba que era menos. Lo siguen haciendo, tiene sus detractores, como tiene sus seguidores, como todo en la vida. Lo que pasa es que, como te digo, el amor está en el dar. Mi voluntad fue dar algo más de lo que una mamá hace por sus hijos, o sea, tratar de comprender. Lo que yo nunca imaginé, que eso que yo estaba haciendo para el otro iba a ser tantísimo por mí. Y ahí es donde yo te digo que se devuelve esa energía. Y de ser una persona bastante nerviosa, que no lograba concentrarse, que tenía desórdenes, empecé a sentir cada vez más serenidad ante eventos fuertes, más aplomo, más fuerza. Y esos pensamientos angustiantes que a uno le vienen de repente y que le está poniendo una cara al futuro, ya aparecían con menos frecuencia. Y de ahí se fue abriendo un camino. Y entendí la grandeza de Dios. Y entendí, y que no tenía que ver con reglas o con dogmas puestos por el hombre. Y que verdaderamente el asunto aquí es encontrar a Dios dentro de nosotros. Sentirlo dentro de nosotros. Y sentir ese amor y esa protección que te brinda y que no te desampara. Entonces ahí la fe se transformó en bastión para mí. Entonces, parece que estamos de acuerdo con un sentir que es que ser espirituales es rico, ser espiritual es rico porque se hace desde un lugar de libertad y autoconocimiento, ¿sabes? Alejándonos de las estructuras, porque asumimos que sí nos alejamos de las estructuras religiosas que nos han marcado la pauta de cómo vivir, cómo ser y cómo sentir desde la cultura, ¿no? Y, y que a lo mejor este camino espiritual puede ser así como más que una creencia o una doctrina puede ser un estilo de vida. Es una certeza, sin evidencia concreta, pero es una certeza. Hay una esperanza mayor, a lo mejor. Te conecta con toda esa parte. Primero creo que llegamos aquí con una providencia divina, la cual vamos descubriendo en la medida en que van pasando los años. Esa paz interior de la que tanto hablan, ese estado de serenidad, esa confianza, es lo que yo he descubierto con la espiritualidad. La gente confunde espiritualidad. Ser espiritual te hace generoso, te hace misericordioso, sensible, pero también te hace fuerte y también te hace firme ante cosas que no te permite y que sacas, ¿verdad?, de esa conciencia divina. Por ejemplo, si vamos a hablar de simbolismos, aunque todo se produce en la mente, bueno, la gente habla de la mente y el corazón para dividir
un poco la razón con lo espiritual, y esas dos energías inmateriales de alguna manera trabajan en conjunto. Pero todo lo que te angustia, te preocupa, te saca de tu equilibrio, son tus propios pensamientos. Entonces se lo vamos a atribuir a la mente. Pero desde la religión, sorry los que todavía son religiosos, pero desde la religión lo que te está pasando es porque no has cumplido con Dios, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la espiritualidad, que me da la libertad de equivocarme. Es que Dios te va a permitir equivocarte tantas veces lo necesites. Y es divino. Ver, y es corregir tu camino. Entonces, esa es la magnificencia, la misericordia y la compasión de Dios. Hablamos del perdón todo el tiempo, hablamos de la aceptación, hablamos del amor. Pero ni el perdón, ni la aceptación, ni el amor lo vamos a conseguir yendo todos los domingos a una iglesia. Eso vamos a llegar. Si me leyeras la mente de la gente que se la pasa en iglesia. Claro, porque hay gente que se la pasa en la iglesia, y a lo mejor aquí voy a hacer polémica, pero es mi sentir. Adelante. Buscan salvarse para tener una vida eterna, para estar al lado de Dios. Entonces pregunto, si todo eso lo llevas en congruencia con tu vida, está bien. Pero si tú cometes errores y vas todos los domingos para quedar limpio, no tiene sentido. Si tú eres profundamente religioso, pero tu vida es un desastre, no tiene sentido. Yo creo en Dios, amo a Dios. Es más, hasta me parece un poquito, Oli, soberbio. Yo creo en Dios. Hazme todo el favor de ver. Creo que es al revés. Dios creyó en nosotros. No, yo creo en ti. Por amor Está a bonito. Dios. Está bonito, pero creo que la creencia o el tener algo que aunque no sea real está allí, me da a mí la certeza Esa es la palabra. de que está, de que está y que me acompaña, así me equivoque, así me caiga, así cometa una imprudencia, pero siempre tengo la certeza que está y vive en lo que soy, en cómo soy, y tengo la certeza de que me respeta como soy, dónde estoy y en quién me estoy convirtiendo día a día, ¿no? El maestro de la aceptación, Jesús. De la compasión, Jesús. Jesús nunca, yo no he escuchado jamás que diga, si no fuiste a misa, no entrarás. No te amaré, no te perdonaré, serás juzgado. Entonces yo ahí es donde siento que han colocado a Dios desde un pedestal, que lo han hecho tan grande, tan inalcanzable. Y yo creo que cuando tú quieres conocer a Dios y saber cómo es Dios, tú solo tienes que cerrar los ojos y respirar y sentirte. Sentir la vida que corre. Exactamente. Entonces, y en ese sentir vas a experimentar una sensación de gratitud. No necesitas ir durante toda tu vida los domingos a misa para ser salvada, porque Dios siempre te salva, porque Dios siempre está ahí. Dios es tan generoso, tan comprensivo. Y esa espiritualidad es esa conciencia de lo divino que habita en ti. De no separar el amor de Dios de tu propio ser. Tú estás hecha de eso. ¿Ok? Entonces, bueno, se va creyendo o creando narrativas personales de acuerdo a las experiencias.
que va modificando un poco la fe. No hablemos de creencias, sino porque me gusta llamarlo más certezas. Eh, Te vas haciendo preguntas, te vas cuestionando y vas buscando, o eso que te sirve te va a encontrar. Eso que te sirve te va a encontrar y te va a abrir un camino. Y es ese tema que muchos piensan que la espiritualidad tiene que ver con cosas místicas o conexiones con otras dimensiones. Y para amarrar esa idea tan bonita que expresaste, en su esencia sentimos, por lo que estamos conversando, que la espiritualidad puede ser tan simple como respirar profundamente y vivir en paz con nosotros mismos. Y entonces parece o luce que la palabra espíritu está conectada con la idea de vivir en armonía, de respirar en armonía, de disfrutar el simple placer de que a través de nuestra nariz entre aire y sea expulsado también. Y es mantenerte, siento, para mí, muy en mi alma, es mantenerme y vivir desde la autenticidad y sin tener que ocultar nada, vivir en armonía. Así es. Tú sabes que yo tuve unos tíos que yo visitaba frecuentemente, ellos vivían en La Guaira. Mi tía Lila era profundamente religiosa, católica. Si algo yo admiro es la devoción y la fe. Y hay gente que Por favor, realmente es sí. congruente con el dogma y es hermosísimo. Congruencia. Eso. Y yo la veía ella tan en paz, un ser tan, tan angelical con su prédica. Y veía cómo le daba a todo el mundo, era misericordiosa, era alegre, iba a misa con entusiasmo. Y cumplía al pie de la letra los dogmas, pero es porque los sentía en su corazón y vuelvo, los validaba, era su certeza. Yo solo admiraba. Admiro a las personas que son felices profesando la religión o la espiritualidad. ¿Ok? Es su herramienta para vivir Porque a plenitud. claro, el religioso es espiritual, pero no el espiritual necesariamente religioso. Eso es que, porque tenemos una conciencia de algo superior, ¿no? Y en esa búsqueda de la espiritualidad a lo mejor nos alejamos un poquito de esos dogmas, porque cuando empezamos a tener dudas, van a haber muchas preguntas. Esas preguntas nos van a ir conduciendo a eso que tranquiliza nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces para mí fue el Reiki, del Reiki empecé a abordar otras cosas que realmente me llevaron al interior, a mi ser, ¿no? Entonces, qué maravilloso que una búsqueda te lleve hacia adentro, porque la salida es hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, yo lo observo y observo un poco las rigideces de ese dogma que en algún momento eh, intenté seguir o de niña estaba más vinculada a Dios porque, porque es así, tú Era sientes lo que amor. conocíamos. Claro, y sientes amor por eso. Uh-huh. No es que hay que para un niño es un ladrillo ir a una misa. Porque pregúntate qué te quedaba a ti de eso. Hoy en día a los niños lo están incorporando en la misa los domingos y ellos mismos se sientan alrededor del altar y cantan y bueno, quizás eso es un poquito más honesto, ¿no? Tratar de, en la prédica, que el niño comprenda lo que tiene que comprender al nivel que lo tiene que hacer. Eh,
Esto, además, Oli, fíjate, Y qué bonito que incorporen la libertad de sentarse o pararse o querer estar o no querer estar, ¿no? claro, y parados y corriendo y ves la inocencia del niño que es todavía más pura que todas las almas que estamos rezando, intentando confesarnos. Ahí hay pureza. Esa eso es lo bonito de la misa de los niños, hay que verlo y lo que se experimenta en ese momento, en ese lugar. Yo entré en contradicción otra vez porque mis hijos, Victoria y Juan Diego, en algún momento me manifestaron, mamá, yo quiero hacer la primera comunión. Cosa que yo accedí porque en ese momento era importante para ellos, bien sea por razones religiosas o no, Por el vestido. no, y por ser igual que los otros, Ujú. por pertenecer y hacer lo mismo que el otro del sitio donde estaba. Entonces yo accedí. Y como mamá bocada, bueno, vámonos. Recuerdo los nervios de mi hijo Juan Diego frente a el primer reto y desafío para recibir a Jesús, como él lo decía. Me tengo que confesar. Ese niño sudaba frío, le temblaban las manos. Fíjate, fíjate. Es algo que va contra la propia naturaleza del hombre. ¿Cómo es eso de que me voy a confesar? De niño también sienten lo mismo. Y recuerdo que estaba tan nervioso y fue tan espontánea sus nervios y su miedo, que cuando el sacerdote, además tú ves, el confesionario es cristal, tú ves todo lo que está ocurriendo y él está sentado en una silla frente al sacerdote. Oh, wow. O sea, olvídate y es una conversación. Cuando el sacerdote va a levantar la mano para darle la bendición, mi hijo en su torpeza y en sus nervios y en su poca comprensión le chocó los 5. ¡Qué bonito! Yo decía, wow, qué fuerte es lo que puede experimentar un ser humano frente al verse desnudo. Y eso, yo entré otra vez en shock, porque me conmovió tanto. Claro, lo que yo estaba viendo lo estaba interpretando con mi narrativa, mi experiencia, todo lo que había pasado. A, Al sacerdote le pareció encantadorcísimo, muerto de risa, salió, me lo contó, empezó a reírse, era un poquito más espontáneo. Después de la primera comunión, se acabó. Me Cuando yo le hiciste, pregunto por Dios, me hiciste acordar en ese, igual lo mismo que tú viviste, lo viví yo. Decidió, vámonos, vamos a acompañarte, no hay problema. Tú decides esto, chévere. Yo te llevo, te traigo, porque es todo el año de preparación y todas esas cosas. Un día se monta en el carro y me dice, ¿tú me puedes explicar por qué yo soy culpable de lo que le suceda al señor que decidió algo? A mí eso no me gusta. ¿Por qué yo soy culpable de tantas cosas? No estoy de acuerdo. Y yo, ok, válido lo que estás diciendo, tienes mucha razón en tu planteamiento, vamos a terminar esto, ya lo empezamos, vamos a terminarlo y después tú decides lo que decides. Al igual que tus hijos, hasta ahí llegó el tema. bueno, fíjate esta visión. Victoria, hace 2 años, no más de eso, estaba agobiada por los exámenes de la universidad. Era un examen tras de otro, un examen tras de otro. Yo la llamé y le pregunté cómo estaba. Me dijo, estresada mamá, los exámenes. Hasta recé. Y fíjate cómo ella... ¡Ay, qué bonito! El último recurso. Y aquí viene lo interesante. Y ahí eso. Bueno, porque si salgo mal voy a tener a quien echarle la culpa. ¡Oh, wow! Fíjate la narrativa, que la construcción. Bueno, le echaré la culpa a Dios porque yo estudié. Mira tú.
Entonces, vuelvo y repito, la misma visión de ese Dios rígido, eh, un poco tirano. Eh, yo, yo me atrevería a decir que bastante muy tirano. Claro, entonces ves que él mandó, claro, y voy a meterme en la cabecita de un niño que va creciendo con esas historias y al final saca un adolescente una conclusión de tal magnitud. Ah, como no le gustó la humanidad, mandó una plaga, mandó un diluvio. Ajá, Qué tormentoso ese Dios, ¿no? claro, pero es sencillamente, Oli, una metáfora que habría que entenderla mejor. Y habría que ponerse en ello cuando te interesa conocer un poquito más, ¿no? Entonces yo les he dejado libertad porque no es, yo estoy consciente de lo que es mi fe y cuánto hace por mí. Cada quien tiene que descubrir eso. Y eso se va moviendo. Y a lo mejor regresas al mismo sitio, pero con una comprensión mayor. Yo amo mi forma de vivir mi fe y mi esperanza, de verdad, y es sentirla con tanta expansión que es como que si me llenara todo el cuerpo, Así es. con plenitud, con gozo, con abundancia, con sentirme, a veces echando broma digo, yo soy la hija consentida de Dios. ¿Quién me dice que no? Porque siempre hay cosas bonitas que me está dando. Claro. ¿Quién te Siempre. dice que no? Voy aquí a mi abuelo, el científico. En sus últimos momentos él estaba plenamente consciente que le quedaba poco tiempo, pero muy consciente. De hecho, escribió una carta. ¿Y quién crees tú que lo iba a visitar todas las tardes? Un sacerdote con el que tenía profundas conversaciones sobre el amor. Y yo creo que mi abuelo se fue y nunca lo sabremos convencido de la existencia de Dios en paz, cerrando su ciclo. Así que todo se basa en lo que volvemos, el amor como un acto de dar. Un acto de dar que no espera la recepción de algo tal o tan semejante como lo que yo estoy entregando. La prueba de ello, Oli, es que tú eres una servidora y amas tanto tu trabajo que eso es el ejercicio de amar. Por Tú amas supuesto. tanto tu trabajo que lo que viene a ti es ese amor que tú entregas a tu trabajo y la no renuncia y la constancia y el creer y el sentir, bueno, mira, hoy estoy con esta situación, ya mañana amanecerá y veré. Y siempre hay algo que te abre un panorama y tú dices, wow, gracias, gracias, gracias. Entonces yo conservo esa parte de mi formación de niña, pero integrada ahora a la conciencia de lo que hoy en día me da esperanza, me mantiene en serenidad, me da fe, me otorga el poder de la fe. La fe es un poder, no es un estado, es un poder. O sea, cuando tú tienes fe, ¿qué te toca? ¿Qué no puedes enfrentar? Te abre la comprensión, te amplía tu capacidad de intencionar, bueno, muchas cosas, ¿eh? Entonces creo que con los años vamos siendo cada vez más espirituales y que esta época que viene es una época de cambios sustanciales, tanto a nivel religioso como a nivel espiritual. Eso es lo que siento yo. Es total, indudablemente hay cambios. A veces me he preguntado, ¿será que ya el apocalipsis está caminando? Sobre todo de la forma como el hombre se está atacando al otro, ¿no? Pero pensaba a medida que hablábamos que mucha gente asocia
que la espiritualidad es estar fuera de las normas. Y eso yo lo sentí muchas veces. Sí, el espiritual es así como, bueno, está fuera de Dios, está fuera del alcance, está fuera de la fe. También la gente cree que el espiritual es el que todo lo da, el que siempre tiene una mirada hacia afuera, y no necesariamente, porque el espiritual pasa por unos tormentos que lo hacen transitar un camino distinto de búsqueda. No creas que el espiritual llegó, el espiritual tiene una comprensión del dolor distinta. Pero siento que también ser espiritual y vivir desde la espiritualidad implica transitar esos caminos que sí, son muchas veces muy dolorosos, pero exactamente te dan las herramientas, si tú los entiendes desde una visión de espíritu, de alma, que te dan unas herramientas para poder estar para el otro. Por supuesto, porque estás en serenidad internamente. Si no, no puedes estar para el otro. No. O sea, tú no puedes ayudar al otro desde un estado de intranquilidad y ansiedad. Quizás no te sale tan bien. Pero se ve qué pasa. Y no, yo me quedo así. Claro. Se ve qué pasa, pero solamente tú sabes internamente qué es lo que está ocurriendo dentro de ti, ¿no? Volvemos Total. a la congruencia, ¿no? Si tú tienes una fe que eso que tú estás viviendo dentro de ti es un tormento, pero tienes fe en que hay un camino, una salida, y sobre todo tienes fe que esa persona que está dentro de ti, enfrente de ti, viene a contarte algo, viene a entregarte algo, quizás ahí todo cambia. Pero, ojo, el estado ideal es calma. No puedes ayudar hecho un manojo de nervios, ¿no? Inclusive a veces ayudando, bueno, podemos cometer bastantes torpezas, Oli, ¿no? Hay que ver, ¿no? Somos humanas, no somos extraterrestres, como siempre lo digo. No, y que cometemos torpezas porque, bueno, a veces no sabemos qué decir y nos obligamos a decir algo. A veces solamente hay que guardar silencio, observar, poner una mano en el hombro y ya. Entonces, eso sentir, la espiritualidad está en el sentir, sentirte y sentir al otro, ¿no? Y confiar mucho, ¿no? Y no abandona la idea de un creador, de un Dios que vive y habita. La diferencia es que no es Dios que está arriba. Para algunos, el cielo está arriba, el infierno está abajo. Pero tener a Dios aquí es la mejor sensación. Claro, y que sabes, dices, wow. Y cuando tú pides a Dios una respuesta, te va a llegar. No hay otra. Sí. Cuando pides, dame un mensaje, dame esta respuesta, te va a llegar. Pero a no, través de alguien. pero ¿no te parece que para vivir la espiritualidad plenamente, bueno, por lo menos es mi sentir de lo que yo he vivido y de lo que yo creo? A veces la espiritualidad es como un GPS, ¿no? Que te lleva, la religión, perdón, que te lleva a algún sitio. Pero yo siento que exactamente encontré esa espiritualidad cuando apagué el GPS religioso y me dejé llevar por otros caminos. Me atreví a transitar nuevos paisajes, me atreví a transitar nuevas formas, ¿no? Y me atreví a vivir, por ejemplo, lo lindo de... A mí me encanta mucho la religión, la religión budista como tal. Tomo elementos de la religión budista. Si hay algo de la metafísica, tomo elementos de la metafísica. Si hay cosas muy lindas también en los hindú. Hay unos rituales muy hermosos, los tomo, pero los tomo
para incorporarlos a mi mundo espiritual. Pero eso pasó por apagar el GPS católico para poder darle entrada a la existencia de otras formas y tomar de esa forma lo más lindo que tienen. Perdón que te interrumpí, pensé que habías terminado. No, no, tranquila. La religión católica, la cristiana, la hebrea, tiene La que cosas sea. tan hermosas, tan reveladoras. Pero ahora las estás mirando, no como alguien que tiene en la mente el rezo, racata, 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 sino lo estás mirando desde otro lugar, desde un lugar de comprensión y de amor. Es decir, yo por ejemplo veo tantas cosas hermosas en la religión hebrea. Bellísimas, bellísimas. Bellísimas. En la católica, en el hinduismo, en el budismo, en todas las religiones hay belleza. La entrega de los que practican eso. Creo que me quedo mucho con la entrega de ellos, la entrega de todas las personas que practican la religión como tal, para tomarla también. ¿Quién dijo que el primer religioso no era espiritual? Todos los hombres han escrito de Dios, han escrito sobre Dios, ha habido profetas. Así que hay una energía que nos rige y que nos aporta un conocimiento, pero no hacia afuera, del ser y de todo lo que nos rodea. Entonces, eso no lo podemos negar. En ningún momento, y fíjate, ¿cuándo empezó a ser contraproducente la religión? Cuando empezó a desencadenar guerras. Es decir, cuando empezó a desencadenar guerras, cuando entendió que la religión era un medio de dominación de pueblos. Cuando el hombre que se hizo de la religión la empezó a usar como eso que tú viste, como una forma de dominación. Y estamos en guerra santa de que el mundo es mundo, ¿eh? Por Dios, o sea, y es un tema de ego, ¿vale? De hombres, de quién domina sobre quién. Puede ser, Oli. Puede ser que sea un tema de egos. En tal caso, ni Cristo era cristiano, ni Cristo era católico, ni Buda era budista. Fueron sus discípulos, hombres, que estaban recibiendo por primera vez un conocimiento que en aquella época era revolucionario. Por supuesto. Que te invitaba a ver hacia adentro, que te invitaba a ser empático, que te invitaba a ponerte en el lugar del otro. Y eso es un aprendizaje que se va a dar, si lo quieres ver, siguiendo dogmas o no. ¿Me explico? Entonces, también hay una motivación personal por descubrir el misterio del ser en relación con Dios. La comprensión de todo lo que nos rodea, la majestuosidad. Eso nos lleva a nosotros a transitar por un camino donde vamos desincorporando para incorporar, y a lo mejor volvemos a llegar a nuestra casa donde partimos todo, pero con una comprensión mayor y sin esa noción de tan severa de Dios, ¿no? Una pregunta que me surge ahorita es, ser espiritual es negar de dónde vienes y a la vez, cuando te das cuenta, repites lo mismo que hacías desde la religión. Un poco así como que me supongo que soy espiritual, me denomino espiritual, pero a la final estás haciendo de alguna manera lo mismo que hacen en tu religión, invocando los mismos seres y no le das entrada a otras formas. No es juzgar, es solo que me hago preguntas
de cosas que uno ve. O solo porque tú usas un tarot, o solo porque tú usas un péndulo, o porque haces Reiki, por lo menos para hacer entre nos un feedback de ideas. ¿Eso es ser espiritual? No. O sea, no. Tú puedes usar un tarot sin ser espiritual o sin ser religioso, sin ser. Es una conciencia, una certeza, como te digo, un camino que se va enriqueciendo. Entonces tú ves a un gurú y tú no puedes decir porque es que el señor tiene una bata blanca, tiene unos collares de madera, ya es espiritual. No. Porque tendemos entonces a poner la etiqueta a todo y de la misma manera como vemos eso, entonces decimos, ahí viene un señor con un flu, con un maletín de cuero, eso es un ejecutivo. Y vemos el del short con los rastas, ese se mete droga. Entonces, aquel proceso, primero el ser espiritual es un juicio, por decirlo de una manera personal. O sea, yo estoy en un camino espiritual. ¿Qué significa esto? Yo reconozco una parte de mí, empiezo a entender que hay una parte de mí más grande que yo y que está unida profundamente a Dios. Ese es mi entendimiento de la espiritualidad. Y que yo no me puedo separar de eso, porque tanta realidad intelectual, o sea, tanta intelectualidad te puede separar de esa realidad y viceversa. Así que el ser espiritual no anda con una bata blanca de mira levito, mira medito, mira. No, también es pisar el suelo con la mirada al cielo, firme. Porque tú estás transitando por una experiencia, tú eres un espíritu transitando una experiencia material. Totalmente. Si tú, para reconocer una cosa vas a desconocer la otra, te estás perdiendo una experiencia riquísima. Y entonces traemos aquí un poco el signo de la cruz, ¿no? Porque una explicación, voy a simplificarla en exceso, pero es la verticalidad de estar conectado el cielo a la tierra con la horizontalidad de que existen unos seres a mi lado que si les hago daño o ellos me hacen daño, nos hacemos daño. Claro. Es vivir en la cruz, y vivir en la cruz es saber que existimos con una conexión divina, que somos humanos y que a nuestro lado de lado y lado hay seres que habitan con nosotros. Bueno, fíjate tú que a todos nos dicen que somos hijos de Dios. Así que por ser hijos de Dios tenemos algo excepcional que aportarle al otro. Yo pienso que sí. Claro, todos somos buenos para algo. Y Dios nos da esa providencia. Tú llegaste con esta maletita que la vas a ir descubriendo en la medida en que vas conociéndote. ¿Vale? Y si somos hijos de Dios, tenemos la divinidad en cada poro, en cada célula. Eso lo tenemos que ir descubriendo, ¿no? Yo no necesito ir a una iglesia para sentir a Dios dentro de mí, aunque a veces es hermosísimo visitar una iglesia. Cuando yo voy a una iglesia y decido ir a una iglesia, lo disfruto. Claro. A un templo, el que sea, cualquier templo, pero de alguna manera te conecta con algo, ¿no? Claro. Y lo disfruto muchísimo. Cuando tú estás rodeada de personas que están en una oración y oyes ese mantra y sientes esa energía, eso te lleva a un lugar. Pero ahora, vuelvo, tú tienes que honrar tus principios. Tú no puedes decir, soy espiritual, no, al Dios católico no lo voy a reconocer. A esos dogmas no los voy a reconocer. Eso no es ser espiritual porque estás excluyendo lo que... Claro, tú tienes que honrar cómo Dios se presentó por primera vez, el conocimiento de Dios, esa conciencia por primera vez ante ti, y cómo ha ido madurando y transitando por tu vida y junto a ti. No hay más.
Entonces tú dices, ay, es que es el Dios de los... No, tú recibiste. Y en todo hay belleza. Entonces, lamentablemente, tratamos de polarizarnos señalándonos unos con los otros porque tú eres esto y tú, no, y tú debes ser esto. Y es que el vehículo para la espiritualidad, que es la diferencia que yo veo, es el gozo. Y el de la religión ha sido siempre el dolor. Oh, sí. Entonces, claro, y como ambas cosas las conoces y las reconoces en tu vida, pues honrar esos espacios de aprendizaje, esas primeras nociones y todo tu crecimiento. No hay manera de, bueno, yo no puedo desconocer la paz que me da a mí un Padre Nuestro, que además no me habla de cierta o de esta o de otra religión. A mí me parece que es una oración donde todas las religiones caben. Ahorita que estás hablando de eso, definitivamente la espiritualidad es un proceso de transformación Correcto. constante. Y es tan así que he estado, cosas que se me aparecen y me las disfruto. Hay muchas investigaciones en relación a María Magdalena uh, y todo lo que significó ella. Y entre esas investigaciones está en el ratificar que Jesús fue judío. Y simple y llanamente, a partir de lo que le enseñó esa religión, tomó en su vida un proceso de transformación que lo llevó a decir cosas distintas a lo que para la época era una religión, pero tomó lo bonito de sus rituales, tomó lo bonito de sus creencias para transformarse y descubrir algo que fuese coherente para él y por supuesto después para muchas personas que lo siguieron. Lo que me queda en duda muchas veces porque se han conseguido muchos documentos apócrifos de otros apóstoles que no han sido nombrados, y es que en esos documentos apócrifos aparece mucho de esa espiritualidad transformadora en la que creían quien hoy es elemento católico cristiano. Y entonces ahí es donde yo ratifico cada día más de que qué lindo es vivir la espiritualidad desde la transformación constante y la integración de herramientas o rituales que a ti te hagan feliz. Claro. Pues toda la vida yo he visto ese Espíritu Santo, que para mí es una conciencia superior, que es audaz, que se abre, que se expande, que tiene cierto... Que además es un trino, claro, ¿no? Veo la compasión, conciencia y compasión, y veo el amor de un padre, de una madre, porque es padre y madre, ¿eh? Sí. Aquí no hay esa distinción. Entonces, en esa vida hemos encontrado el amor de un padre o una madre, tanto arriba como abajo. Hemos encontrado y hemos vivido, recibido y emanado compasión. Y ese transitar nos ha permitido ampliar la conciencia para validar eso que nos sirve. Entonces, todo es metafórico. Cuando leemos la Biblia es un libro riquísimo, bellísimo, y tiene unas parábolas y una enseñanza maravillosa, así como el Zohar, así como la Torá. Entonces, bueno, ¿por qué si Dios
fue creado a imagen y semejanza. No podemos entender que la imagen de Dios es la visión del hombre, del lugar, de la geografía. En un lugar será más güero, en otro o más catire, en otro lugar tiene otra imagen, en uno es más gordito. Y es la simbología y la semejanza, porque lo que sí somos creadores todos. Entonces, ahí está la imagen y la semejanza. Dios puede tener la forma, el color, la imagen. No lo hemos entendido. Y es que tanto el ego del hombre que a la final, cuando tú miras y te atreves a estudiar las religiones que existen, todos parten de un mismo ser, que para mí eso fue un día que me levanté y dije, ¿saben qué? O sea, a la final todo va en lo mismo, amar, el amor. Por supuesto, por supuesto. Y de eso se trata. Al próximo, respétalo, ámalo, acéptalo. Eso no significa que todas las toxinas y toda la emocionalidad y toda la forma de existir del otro y su experiencia van a entrar en ti. Pero por lo menos una mirada compasiva que entienda y comprenda que esa persona es única y que no está en tu sentir ni tú vas a sentir por ella, pero sí tú puedes darle un brazo amigo o una mano amiga solo con comprenderla. A mí, Solo con comprender. A mí comprender. Totalmente. A mí me encanta pensar, Vale, que a la final la verdadera espiritualidad no está en contra de las religiones, sino que las religiones son herramientas como caminos distintos hacia una misma esencia, como diferentes peces nadando en un gran océano. Voy a decir algo y puede ser disruptivo. La religión busca fieles, el espiritual busca respuestas, busca comprender, busca la paz, busca la serenidad. El propio camino, ¿no? Claro, quizás es una visión más individual y esta es un poquito más colectiva, pues ya. ¿Que el mundo necesita la de religión? Sí. Claro, es una forma de unir a algunas personas, es una forma de un camino para alguien. Imagínate, Oli, un mundo sin religión. Sería un poco catastrófico. ¿Te parece? Necesitamos eso que agrupe como una sociedad sin reglas. Yo hago lo que me da la gana. Esto es mío, no es tuyo. Pero los animales no necesitan una religión y viven. Bueno, imagínate tú que los que más razonamos, ¿verdad? Tenemos otras cosillas, ¿no? Entonces, si teniendo reglas, teniendo espacios delimitados, estamos como estamos, imagínate si no las tuviéramos. Bueno, la barbarie, pues. Un pequeño desastre. La religión ha sido importante porque también es una aproximación a entender a Dios y a tratar de vivir bajo las leyes de Dios. ¿Ok? Eso. Entonces, toda sociedad, toda manifestación espiritual busca estar unido, unida, permanecer unidos a Dios. Uno desde un lugar muy alto, otros más próximos. Yo disfruto mucho de mi relación personal e íntima con Dios. Ni siquiera le digo Dios, para que lo entiendan, ¿no? Es mi creador, pero es como un padre, entonces yo a veces estoy tranquila y le digo, oye, dame una señal porque esta decisión es difícil. Yo lo siento como una gran compañía, ¿vale? Exacto. Esta decisión es difícil. Dame algo, dame
dame una orientación, dale claridad a mi mente. Y creo, vuelvo que me parecía, siempre me parecía un poco soberbio, yo creo en Dios. Vaya, yo creo en ti. Y es al revés, Dios cree en mí y por algo estoy aquí. Y Él me da la certeza para Claro. seguir existiendo y teniendo la esperanza de que siempre en la vida nos va a pasar cosas bellas, hermosas, si decidimos caminar y disfrutar nuestro proceso de aprendizaje para lo que vino el alma. Claro. Y no pensar que si sientes un gran dolor en tu vida, eso es porque, mira, no lo hiciste bien. Y Dios te Solo lo va, pasa. y entonces te levantan las cejas, te lo va a hacer saber. Hay gente que nunca ha rezado y está tan cerca de Dios. Total, total. Ajá, por eso es que hablamos de congruencia. Y la Pero iglesia, son personas amorosas, son personas generosas, son totalmente, viven en un constante estado de gratitud. y lo que no se parece a mí es simplemente diferente. Pero Eso. no puedo, eso es todo. Lo que no se parece a mí es simplemente diferente. Y entonces en la diferencia también puedo aprender. El problema es que lo que no se parece a mí, lo que no entra por este hilo, es contrario, es opuesto, Y el está enemigo. separado. Y el enemigo. Entonces ese es el problema de las guerras santas, el problema de cualquier cosa que tú pienses y sientas tiene una polaridad en el mundo y bueno, eso nos invita a fragmentar. Pero no, esas personas que tú dices que describen es que no aceptan las diferencias. ¿De dónde aprendes? Si no hay De, diferencias, bueno, de dónde tomas tus experiencias para saberte que no eres único en este mundo, para aprender que existen otras formas de vida? ¿De dónde lo no, tomas? no hay referencia, Juli, hay una sola. Y eso realmente es una mentira personal. Es una mentira personal. ¿Impuesta culturalmente? Por supuesto, Mm. por supuesto. Mm, y a la vista estamos. Que además tus referencias se refieren a pasado. No, tú tienes todos los días, si quieres, nuevas referencias. Es decir, no es que mis grandes referencias, entonces todo el mundo se va para el pasado. No, las referencias son diarias. Todo eso que tú valides y digas, wow, esto me hace sentido, esto me resuena, esto me abre el panorama, me aclara una idea. Y bueno, si la vida no tuviese preguntas, pero ¿por qué necesitamos contestarnos preguntas? Porque tenemos que llegar a un lugar que quizás no hemos llegado. ¿No te parece? Bueno, acabas de decir algo que lo primero que me vino a la mente fue que muchas veces nos quedamos allí, en esa creencia, porque así tenemos a alguien a quien echarle la culpa. Porque realmente quienes nos hacemos preguntas, y no soy perfecta, ni he llegado a mi madurez total, pero quienes nos hacemos preguntas tenemos la oportunidad de experimentar cosas distintas y tenemos la oportunidad de ir construyendo paso a paso a medida que vamos madurando de un pensamiento crítico, de un pensamiento que me permite a mí evaluar, como tú bien lo dijiste, si eso que estoy viviendo me hace feliz o no. Me genera tranquilidad, me lleva a la paz interior. Hasta la próxima pregunta. Por supuesto, Hasta la próxima pregunta. Y entonces allí, porque las habilidades, Oli, están para ser desarrolladas.
Y no te crearon un don de razón y de un pensamiento para que te quedaras con una sola corriente de pensamiento. Ese pensamiento es escaso, ¿ok? Y Entonces, entendemos que el quedarte en ese pensamiento y tomar en esa decisión es porque muchas veces te permite sentir que perteneces a algo. claro, Ok, esa de que perteneces sensación. a un grupo, pero también es muy lindo no pertenecer. No, y además, Oli, no sé, no todas las manifestaciones de corte religioso te van a causar paz, ni todas las manifestaciones espirituales te van a causar paz. Entonces, tú tienes que buscar tu camino, ¿ves? Yo recuerdo que fui a un ritual religioso, no recuerdo de qué religión, porque la verdad es que salí tan despavorida que dije, no vuelvo más. Y veía gente gritando y temblando. Yo dije, no, 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 esto me está generando miedo. Y el miedo es lo contrario al amor, entonces ¿cómo me voy a acercar a Dios a través del miedo? No, salí huyendo, hiperventilando. Sentí una sensación tan horrible. Yo cuando algo no me atrae, es que es una resistencia, o sea, de una vez digo, lo lamento, gracias por la invitación, pero no resuena con lo que soy. O no estoy preparada para transitar ese camino en este momento. A lo mejor más adelante lo hago, pero cuando yo sienta paz, cuando yo sienta armonía, cuando yo me sienta feliz con eso que voy, a donde voy a ir. Tú sabes que yo conocí a alguien en TikTok que yo creo que es una de las almas más puras que yo he conocido. Y digo pura porque le han pasado muchas cosas. Su nombre lo voy a decir porque a lo mejor este programa él lo verá. Bubu Eiber. Él es un misionero cristiano. Y cuando yo oigo tanta autenticidad en sus palabras, tanto fervor, tanta pasión por Dios, tanto entusiasmo por aprender, porque no es que se va a quedar ahí. Su sueño es ser psicólogo, para unir el poder ayudar a los otros con un conocimiento más científico y con la certeza de la existencia de Dios, ¿no? En su corazón. Y a mí me conmueve y verlo, además que está transitando por unos problemas de salud bastante considerables, y verlo que no hay nada que lo detenga por su fe y por esa intención que está poniendo de ser, no el psicólogo, él dice el mejor psicólogo. Y yo admiro a la gente que es devota, tiene Con su devoción. escuchar y ser empático eres el mejor psicólogo. Y Sí, poner tu corazón en el momento de la consulta eres el mejor terapeuta. así es. Y veo al niño ilusionado, Mm. veo a Dios en el niño, no sé por qué siempre en los niños yo puedo sentir a Dios, pero contundentemente, ¿no? En esa inocencia y esa pureza. Qué Que bonito. no, que no se miente, ¿eh? Ay, qué lindo. Vale, creo que vamos a tener que hacer un segundo episodio de esto porque la conversación está demasiado rica y tenemos varias preguntas que habíamos traído para hacernos, pero yo tengo que ir a hacer mi papel de madre, Yo lo que sé. también me encanta. Y bueno, la invitación es a que en el próximo episodio vamos a continuar porque son como 8 preguntas súper interesantes y que queremos, nos las habíamos respondido, Vale y yo, pero queremos compartirlas con ustedes. Así que luce que esto fue un abreboca para seguir en religión y espiritualidad, segunda parte. Pero bueno, Vale, despídete y yo cierro, ¿te parece? Qué Bueno, bonito que volviste. Gracias que la parranda terminó, porque ajá. ajá. Bueno, yo siento que en esta conversación ha estado Dios sentado aquí al lado de nosotros. ¿Y cuál Dios? Ese Dios que nos comprende, ese Dios que sabe cuáles son nuestras debilidades o las áreas en mejora,
nuestra fortaleza. Y así, y también va a estar sentado a tu lado cuando tú estés viendo el Entrenos Live. Para nosotros fue una conversación fluida porque donde está Dios hay fluidez, hay magia. Sí. Y entonces podemos sentir nuestro espíritu unido a Él, al único, al uno, y somos parte de Él. Entonces, bueno, gracias por escucharnos. A mi Oli bellísima, que cuando nos sentamos a hablar no nos para. Bueno, yo creo que Dios estaba diciendo, te tienes que ir a buscar a tu hija, tienes que ir a buscar a tu hija. Es que fue de repente que vi la hora y yo dije, ¡ay! Pero bueno, a los que nos van a ver, mil gracias por seguirnos apoyando, gracias por acompañarnos en este episodio y por supuesto espero que estas reflexiones que tenemos aquí en esta nutrida para mí y en esta fluida conversación sirvan para que algo suceda en tu vida y en nuestra vida. Recuerda que sin ti no hacemos absolutamente nada porque gracias a tu colaboración, con suscribirte, darle like a este video, verlo y comentarlo, nos apoyas porque sin ti no somos nada y sin tu apoyo, lamentablemente las cosas en estas maneras de comunicarnos te necesitamos. Así que bueno, vale, chau chau. Un abrazote. Nos vemos el próximo sábado, aquí te esperamos. Un espacio para ti donde juntos conectamos. Recuerda darle me gusta y comentar. Tu voz nos inspira, nos ayuda a volar. Suscríbete a nuestras redes, ven a formar parte. YouTube, Instagram, TikTok, comparte. Con tu colaboración seguimos creciendo. Gracias a ti este viaje está floreciendo. No olvides dar tu apoyo, es nuestro motor. Tu energía nos impulsa con fuerza y amor. Cada clic, cada palabra hace que lleguemos más lejos. Somos una familia y contigo vamos sin fe. Nos vemos el próximo sábado, no te olvides.